He visto un rostro con 1000 semblantes y un rostro que tenía solo un semblante, como si estuviera contenido en un molde inmutable. He visto un rostro cuyo brillo podría ver a través de la fealdad que lo cubría, y un rostro cuyo brillo tuve que apartar para ver cuán hermoso era. He visto un rostro lleno de arrugas de la nada, y un rostro lozano en el que estaban grabadas todas las cosas. Conozco todos los rostros, porque los veo a través de la urdimbre que mis ojos van tejiendo, y miro la realidad que está detrás del tejido. Jalil Gibran. Crisis de los 30. ¿Existe algo como tal? Bueno, creemos que este podcast hablará por sí solo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Existir, amar, morir. Este y otros temas que nos inquietan serán llevados a la mesa de debate. Los invitamos a escuchar, meditar y compartirnos su opinión. El siguiente programa gusta de Café con Mezcal y de José José en la peda. Escúchalo bajo tu propia responsabilidad. Otro programa más. Tenemos que coordinarnos, porque como que aplaudimos, como que gritamos. Nada. ¿Cómo están? ¿Están Nada, listos yo. para otro Bien, viaje gracias. matutino? Estamos grabando otra vez muy Sí. temprano. Sí, me late Salud eso de con grabar en las café. mañanas. Gracias por Salud. acompañarnos, gracias a toda la gente que nos está comentando. ¿Quieren mandar saludos antes de empezar? Sí. ¿A quién le vamos a mandar saludos? Va. La gente que nos Pues está comentando. yo quiero nos está mandar siguiendo. saludos a quienes nos han comentado en YouTube. A Yadiam Guzmán, que nos comentó sobre lo que es ser un adulto y cuál es su sentido de la vida. Está bien chido. Qué chido. Y a Joatam, que nos sugiere hacer pues un video en vivo, que sí va a pasar, ¿no? Sí, Atentos al psicoeslam. sí, Psicoeslam. Psicoeslam. ¿Quién más? Gracias por sus comentarios. ¿Quién más? ¿A quién Sí. más? Psico, amigos. Pues yo también mandar saludos a Connie, que siempre está muy al Connie, pendiente. Bonnie. Y nos compartió aquí un dato inútil con respecto al programa pasado y dice, la labor de verdugos era toda una profesión. Cada condenado tenía un número de penas determinadas y la última es la que le daría muerte. Siempre que el torturado moría antes de terminar sus castigos, el verdugo era sancionado con castigos similares. Y si era algún preso muy importante, el verdugo tenía que pasar por los mismos castigos. Está bien chido. Y también nos compartió otro dato inútil, bueno, así los llamó ella. Cuando iniciaban las labores de las cortes y la institución de jueces en la época contemporánea a estas costumbres medievales, al fondo justo detrás del juez había un cuadro adornado con piel. Esa piel era de algún juez que lo antecedió y era recordatorio que debía cumplir con su deber de acuerdo al mandato del rey. Qué bonito cuadro hicieron. Estos ¿Pero eso comentarios, habrá sido en todas las culturas o nada más en...? No dijo en cuál, ¿va? No, no dijo el cual. si hay un historiador ahí. Pero está que chido, nos ¿no? Como diga. la idea de equilibrar el castigo, ¿no? Así Sí, como que- sí, está muy chido. Gracias por comentarnos. Recuerden que vamos a estar en ¿Qué el Psicoeslam. sadomasoquista tenía que ser el verdugo? Oye, ¿Verdad? hay que hacer, Sí. hay que hacer un capítulo de la justicia. Hablemos de la justicia. Y Ah, podemos invitar a Connie. Ándale, O del ándale. sadomasoquismo. También le invitamos. Eso ¿no? me hizo Igual y pensar sale. en la ética Podría ser en el psicoeslam. del torturador. Del torturador, sí. Estos comentarios fueron del capítulo del sentido de la vida que pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Y yo creo que lo vamos a subir a Instagram. Pues qué, ching su madre. Vamos a estar en todos lados. Vamos a comenzar otro viaje más, otra mañana más. Es psicotreintañeros. Hoy vamos a hablar de la identidad. Las secciones son escogidas al azar. Esta mañana empezamos con el Wikipediazo. ¿Cuál es el proceso de identificación? ¿Cómo cognitivamente te identificas con algo? Cañi. Ah, Cognitivamente, ¿cómo te identificas con algo? Ajá. ¿Cuál es el proceso? Ay, ¿Qué güey, pasa? pues está muy cabrón explicarlo. Pues es un proceso mental bien... ¿Tú cómo lo vives? Pues a ver, está el exterior. ¿Tú cómo lo vives? Por eso... Ay, pues dijiste cognitivo, güey. Sí. Está el exterior, están los sentidos, pasa el estímulo del exterior a los sentidos. En el transcurso del procesamiento cognitivo precisamente, pues tú construyes esa significancia. Entonces, en base a tu construcción social, que es la familiar, pues entonces identificas si es algo que a ti te agrada o que es ameno a ti, ¿no? Ese es el proceso cognitivo. Ok. Y así muy... Está relacionado con lo que te agrade, ¿no? Con lo que Pues te, sí. te guste, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo bueno de identificarte con algo? Felipe. pues que te sientes parte de algo, supongo. Si te sientes como en no sintonía. ¿Cuál es el de sintonía? ¿Cómo se dice?
Si no te sientes en sintonía con algo, no te sientes parte de algo, y al sentirte parte de algo, sientes que pues, tu existencia no es tan casualidad, cuando todos sabemos que son condones rotos la mayoría de las personas. ¿Tienes Sí, al- creo que... ¿Sí? ¿Tienes algún ejemplo? Yo soy un condón roto. o como- Ajá, pues hablando como... O sea, en el ámbito mercadológico, las tribus urbanas ya no existen, pero tomándolas como ejemplo, como este concepto de gente que comparte Tribus de características. consumo, ¿no? Ajá. Bueno, pero antes se llamaban tribus urbanas, ¿no? Que los ponquetos, Sí, que ajá. los skates y que estas cosas Metaleros. ya no existen por la... ¿Ya no? Por la, ¿Ya no por la- existen? no, ya no existen por la mezcla. Ajá. Ya la segmentación es diferente. Tema para otro capítulo. Pero como ejemplo tendríamos las tribus urbanas. Tribus urbanas. Cañi, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que únicamente es en la cuestión social, que te sientes parte de algo, ese proceso de identificación, por eso es positivo. No, pues en primer lugar somos especie. Entonces, obviamente como especie pues nos reconocemos. Entonces tendría que ser, o sea, simplemente por el hecho de ser humanos, pues ya, o sea, en el momento en el que tú te sientas así bien solo, con que te encuentres a un humano, a quien sea, ya dices, ay, no manches, Es una un amigo, identificación ¿no? muy fuerte, ¿no? Ajá. Sí, obvio. Sí. ¿Y qué pasa con los que se identifican con animales? Lulú. Pues yo creo que es parte de buscar la complementariedad, ¿no? Y de también saberte como parte de algo que va más allá de tu propia especie, como dice Car, ¿no? Y a lo mejor tener como esta identificación con, pues, con la naturaleza, ¿no? Puede ser en general, porque seguramente a lo mejor si te puedes identificar con animales, te identificas con muchos otros elementos de la naturaleza. Claro, ¿no? Como que cambia el campo en el cual te estás manejando, ¿no? De repente tu cognición cambia a otro rubro, a otro ámbito y puedes ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, a esto me lleva a preguntarles, ¿qué es lo malo de identificarte con algo? ¿Cuál puede ser una desventaja de identificarte con algo? Felipe. Híjole, pues por lo menos de las cosas que se me ocurren con las que me identifico y que no considero como tan positivas, son tal vez actitudes familiares, ¿no? Como, no sé, como cosas, ¿no? Pues es que por poner un ejemplo, conozco familias que hablan muy fuerte, pero de verdad hablan muy fuerte y entonces ellos no se dan cuenta que hablan muy fuerte. Entonces, como identificarte con estas cosas que al final del día no te agradan, pero te identificas porque estás ahí. No sé cómo explicarlo en esta hora de la mañana, Sí, pero claro, son lo como- aprendes, ¿no? Ajá, estas cosas que tampoco te agradan tanto, pero al final del día te identificas porque pasan y no lo controlas al 100%, solo sale de manera como bastante orgánica. Exacto. Yo por ahí alcanzo Qué también respuesta mi tan pinche, perdón, pero... No, no, está chido. De hecho, o sea, yo he estado a través del proceso terapéutico identificando patrones familiares que ando replicando y que no precisamente me hacen bien, ¿no? Ah, mira, Pero eso incluso- quería decir. Eso que dijiste así, que sonó inteligente, eso quería decir yo desde el principio. Pero incluso es algo que no te das cuenta ya hasta que Ajá. empiezan los demás a señalártelo, ¿no? Así, güey, eres bien pinche enojón, güey, esto, güey, el otro que no sé qué tanto. Y dices, ay, ¿por qué? Sí, es cierto, ¿no? No, y sí, ya claro. dices, no manches, lo aprendí aquí, ¿no? Sí. Pero pues es todo un proceso, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, Cañe. Qué chido que lo reconozcas, güey. Te invito a hacer lo mismo. Te invito a partir nuestra madre ahorita. Pensé que ibas a decir a participar. Ah, a participar. En el todo bien, cambio, que en se la peguen así. identificación. Aquí yo alcanzo a ver otro tipo de identificaciones que tienen también sus rasgos negativos, ¿no? Como las cuestiones del racismo, ¿no? ¿Qué pasa y qué podrías decirnos que pasa en estas cuestiones que sabemos todos que son negativas, pero que en cierto punto de nuestra cognición son incluso necesarias, ¿no? Y un blanco le preguntó. Ok, a More. sí, sí, para empezar. Está chido. No, sí está bien. Pues es que sucede que, por ejemplo, en este proceso, o sea, todos discriminamos, ¿no? Eso es un hecho, o sea, todos discriminamos, ¿no? Sí. Pero también pasa algo a la par, que es la elección. Entonces, esto de cuando discriminas, eliges, y cuando eliges, discriminas, ¿no? Entonces, solamente es como una toma de decisión más, ¿no? Que debería entenderse así, no precisamente como calificar, como atribuir, generalizar que todo lo que tenga esas características físicas es de una forma u de otra, ¿no? Sino que simplemente, o sea, pues tú eliges lo que te agrada más, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me han gustado personas tanto morenas como de tez blanca, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Pero el hecho de ya poner una, ¿cómo se dice esto? De generalizar.
Bueno, no, eso, yo ¿no? lo veo como no atribuir cualidades sustanciales a algo solamente por su color, ¿no? O sea, que digas, todo lo que es de ese color es así, ¿no? Generalizar, abstraer, no sé. Es que lo malo es hacer absoluto algo, o sea, todo lo que tiene esta concepción absolutista, pues es una tontería, ¿no? Es Sí. tonto simplemente. Y entonces, y eso también lo dijiste, ¿no? Ahorita muy, muy clarito, ¿no? Y pues existen todos estos, el racismo, el catolicismo, el nacionalismo, sí. todos los Ajá, ismos, ¿no? Son sí, absolutismos, ¿no? Ajá. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en los absolutismos, Lulu? A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues yo creo que tiene más cosas negativas que positivas, quizá, ¿no? No sé. En cuanto a lo absoluto, yo considero que para poder tener como una lectura de tu realidad o lo que está a tu alrededor, pues necesitas también salir como de ese espacio o de esa burbuja para poder ver quizá más objetivamente o considerar otros elementos que no precisamente forman parte como de ese círculo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo positivo sería que, pues las enseñanzas, porque yo creo que en todos lados hay enseñanzas y en estas cuestiones que son así quizá como tan rígidas, también la disciplina, ¿no? O sea, aprender como esas cosas o igual tomar también como pues las que te sirvan, ¿no? Y que creas que son como de ayuda no solo para ti, sino pues en general, ¿no? Y pues, pues negativas, pues considero que cualquier extremo es negativo. Entonces, pues no hay que aficionarse, ¿no? Porque pues ya hemos visto que incluso, por Ajá. ejemplo, en cuanto a las religiones y eso, pues hasta ha habido suicidios masivos y estas cosas, Sí, ¿no? es Y muy raro. muchas veces Ajá. es por la manipulación de los líderes que realmente ni siquiera ellos están tan involucrados como sus seguidores. Claro. No. Bueno, a ver, Felipe. Aficionarse, está chido Sí, eso. aficionarse. ¿Qué sería perder tu identidad? ¿Cómo te afectaría? ¿Quién serías después de ello? Ay, cabrón. No estudié, profe. Madre santa, sí está complicado, güey. Está buena, Porque, pues es que parto de que soy con lo que me identifico al final del día. Porque como particular me identifico con la generalidad que me rodea, güey. Y si pierdo eso, ¿quién soy? Si así, güey. Si así me digo, ¿quién chingado soy frente al espejo todas las mañanas? Sin aquello con lo que me identifico, no sé para dónde iría, güey. Qué gran pregunta. Qué gran pregunta, licenciado, ingeniero. Qué gran Hoy la pregunta. vamos a resolver, Felipe. A ver, Hoy sales de aquí Cañi, ¿tú sabiendo qué nos quién puedes eres. decir al respecto? La Ponte misma verga, pregunta. te quedan Ah. 40 ¿Cuál fue la segundos. pregunta? Sí, es ¿Qué pasaría si pierdes todo aquello con lo que te identificas? Perder tu identidad, ¿cómo te afectaría? Perder no pienso que sea la palabra adecuada. Esa es mi pregunta. Sí, no lo pierdes. O sea, sí pasa en algún momento de tu vida, Ajá. pero es por un aspecto de conciencia. No lo pierdes, más bien lo cambias. Ujú. Y pues más adelantito les voy a platicar de eso. Pero mientras me quedan 18 segundos, pero voy a pedir de una vez un wikipediazo para que no se Va, me pase va. el tiempo. Siento que no Ah. respondiste tal cual la pregunta. Ajá, pero Estabas, si se te- perdiera, te- o cambiando. sea, Exacto, sí, en sí. el imaginario de si se perdiera eso es interesante, güey. Ajá, sí. ¿Con ¿Cuál es- qué es- ¿Y luego qué qué? es el sustrato que Es te el queda, suspenso ¿no? para... Después les hablo al respecto. Entonces, Lulu, ¿tú estás de acuerdo que somos solamente aquello con lo que nos identificamos? Como lo dijo Felipe. No, yo creo que somos más que eso, pero muchas veces nos cuesta trabajo hacer Tampoco dije conscientes. eso, güey. Ah, Pero va. creo que está difícil hacer consciente absolutamente todo lo que influye en ti, ¿no? Ahorita que le hiciste esa pregunta, Car, estaba pensando, bueno, recordé la novela de 1984 de George Orwell, donde pues someten a la gente, ¿no? A un estado en el que pues realmente yo ahorita recordándolo me preguntaba si realmente eran ellos mismos o en el intento de ser ellos mismos, o sea, cuándo te pierdes, ¿no? Y cuándo entonces te conviertes, podríamos decirlo, como en un autómata, ¿no? Eso me da un poco de miedo porque yo también me lo pregunto, ¿no? O sea, sí, o sea, por ejemplo, tengo casa porque quiero, voy a trabajar porque quiero, ¿realmente estoy consumiendo lo que quiero o es lo que en realidad me ofrece, pues, mi contexto inmediato y solamente lo estoy tomando? Ujú. Y eso naturalmente lleva a la cuestión de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que aquí hay una respuesta importante porque así podrías decir más claramente si eso es lo que quieres o no es lo que quieres, ¿no? ¿Por qué es tan difícil conocernos a nosotros mismos, Felipe? Pues mira, desde la disciplina la cual represento, que es la mercadotecnia, consumismo forever, soy un
discípulo de Satanás, consuman, te dicen que la gente nunca sabe lo que quiere. Y entonces nosotros nos encargamos de estudiar a los segmentos para ofrecerles lo que ellos Sugerirles, necesitan, ¿no? ajá, sin que ellos se den cuenta. Al final del día se habla de manipular a las personas y de convencerlas de que lo que le estamos ofreciendo es lo que ellas quieren. Entonces es complicado saber si estás eligiendo lo que quieres o no. Wikipediazo, 5 segundos, vámonos. Venga. ¿Ya estás listo? No, pero a ver, dale. Pues sí, a ver, igual lo mismo, ¿no? ¿Por qué cuesta? No, bueno, o sea, Lo mismo. responde. No te vas a ir sin responder. Lo mismo es una enfermedad que da en la espalda. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mi lomo! Mi lomo. Otra vez. Siempre es lo mismo con mi lomo. A ver. ¿Quieres decir algo de tu Wikipedia? No, pues apenas estaba buscando, amigo, pero tú pregúntame. Bueno, tú, Lulu, todavía tienes tiempo. Sí, todavía tengo. ¿Por qué Va. es tan difícil conocernos a nosotros mismos? Pues yo creo que precisamente por la influencia del exterior y porque muchas veces quizá caemos como en el espacio de tener esta comodidad inmediata y no quizá ir un poquito más para allá, ¿no? Para buscar lo que realmente queremos. Y yo quiero un Wikipediazo ahora. Y entonces. Bueno, yo busqué lo que es ser sí mismo, ¿no? A ver, venga. Y dice esta madre que dice, podríamos dar una doble definición del concepto de sí mismo, que es una imagen arquetípica, según Carl Gustav Jung. Habla sobre centro y totalidad de la psique, ¿no? Y es vivenciado como aquello que gobierna al individuo y hacia el que se dirige inconscientemente, principio de coherencia, estructura y organización que rige el equilibrio, la integración de los contenidos psicológicos. Ay, no más. Está más complicado. Está muy ¿no? técnico, ¿no? Ajá, pero ¿cuál era tu pregunta? Para Que pues sí, o sea, relacionarlo. si perdieras tu Por identidad, tercera vez. si perdieras Ajá. todo aquello con lo que identificas, ¿qué sería precisamente ese sí mismo, no? ¿Qué es ese sustrato en el cual te basas? Ajá, pues es una construcción nueva, amigo. Ujú. O sea, quedas como hoja en blanco, No. o como... Yo pienso que es que sí quería hablar más adelante, pero bueno, ya ahí va. Es una decisión que tomas Ajá. por darle un giro completamente a tu vida. Es decir que si bien hablan de la familia, del consumismo, de la, ¿cómo dijo Lulú? Los ismos. Ajá, sobre eso, las- sobre aficionarse. ajá, sobre adoctrinarse. Ujú. Es decir, creces con una doctrina de vida. Ajá. Te dicen, tienes que ser así, asado. Obviamente tú te sientes identificado con eso porque es tu familia, es tu contexto, es tu entorno. Ujú. Pero en algún momento piensas que pues eso ya no es suficiente para ti. O por qué vivo la vida que me ha impuesto lo demás, ¿no? Sí. Y entonces le das un cambio a tu vida. Entonces precisamente eso pasa en algún punto de la vida. Yo por lo que he leído, por lo que he visto en ejemplos de películas, libros, pasa como por los 40 años. Ujú. Incluso a esa edad, pues también a lo mejor ya puedes abandonar, o sea, a un hijo y dejarlo ya a la deriva, pues ya construyete tú solo, ¿no? Cosas así. O sea, no de que se abandone, no en el sentido del abandono total, sino que ya dejas de enseñarle tanto. Sí, ajá. De independencia, ¿no? Ajá. Sí. Entonces tiene que ver con todas estas cuestiones, de un cambio radical en tu vida. Ujú. Ya. Sí. Sí. ¿Tú? Creo que ya ajá, se acabó el tiempo. Sí. Pues sí, o sea, igual no respondiste, pero ya entendí como la idea, porque es Ajá. como, o sea, al final, este espacio al que le quitas la identidad termina ser llenado por otro tipo de cosas, y al Ajá. final es lo que dice, ¿no? Es como un cambio. Pero o sea, no existe, solo existe en el imaginario este hecho de ya no identificarte con nada. No, nada. Ajá. Nada más. O sea, porque si no te identificas con lo que te identificas ahora más adelante, te identificas con otra cosa al final, ¿no? No, Sí, y aparte, o sea, no, lo que yo- cambias son solo segmentos de ma- tu vida. más bien te desapegas, o sea, hay un desapego. Pero al final del Consciente. día también hay identificación con otro tipo de cosas que ya no tenías antes. Ujú. ¿Sí o no? Y licenciado? otras las mantienes, Ya. y otras las mantienes, no las quitas por completo. Es trascender, o sea, Ya. la palabra así, tal cual sería el concepto de trascender. Eso sería precisamente Trascender tu propia personalidad. Ajá. Ujú. desprenderte, Pero es parcial, ¿no? desprender el apego de tu vida anterior para construir una nueva. Y es que ahí está algo bien, bien hermoso, pero
Te digo, a lo mejor ahorita Sí, con sí, el sí, tiempo lo vas a queda hacer. más claro, ¿no? Ajá. Va, va, va. Yo Es que encontré son las un cosas. artículo de con qué animal se identifican. Pongan mucha atención, ¿eh? Ah, qué chido. Tenemos mucho. Nahuales, vamos a hablar de nahuales ya. El perro. Eres fiel. Defiendes a muerte lo que crees, pero eres disciplinado. Asumes tu papel en el grupo porque, entre otras cosas, necesitas del calor de los demás y de alguien a quien proteger. Eres un gato. Mimoso a veces, pero solitario e independiente. Compartes lo que tienes y lo que sabes, pero sabes mantener secretos. O eres un delfín. Eres una persona sabia, brillante, inteligente, libre e inocente. Algo excéntrica, muy deseosa de ser el centro de atención. ¿Eres un elefante? ¿Eres o te sientes grande y paciente, de raíces claras, familiar y grupal? Eres sociable y responsable, sabes de tu fortaleza, pero no siempre recurres a ella. ¿O eres un caballo, noble y elegante, con gran respeto a la estética y la belleza? Un especial espíritu de libertad. ¿Eres un lobo? Eres maestro, líder espiritual, sereno y valiente, gran sentido de la familia y el grupo hasta darlo todo por él, fiel y entregado. ¿O eres un león? Eres orgulloso y generoso y con sentido de la justicia, tranquilo y pacífico, gran parte de tu tiempo, fiero si necesitas serlo para tu supervivencia. ¿O eres un zorro? Sobreviviente en diferentes entornos, te sabes adaptar de forma solitaria a cada momento, hábil en el camuflaje, observador que sabe cuándo dar su golpe A particular. mí se me hace bien chistoso que todas esas ondas casi no toman en cuenta, por ejemplo, insectos o cosas así, ¿no? Como Ajá. animales disgustosos, pero que tienen virtudes bien chidas, ¿no? Claro, es que pues es un proceso de identificación, ¿no? Y como son mamíferos la mayoría, ¿no? Son Aquí lo hay- más cercano a nosotros en esa cuestión como bonita, ¿no? El toro El toro. dice, eres noble, valiente y sabes rico en bistec. Ah, no es cierto. Eso es lo que pasa. Manita. Ok. Para terminar mi tiempo, encontré que para poder llegar como a esta cuestión de tu identidad, pues tienes que hacerte muchas preguntas, ¿no? Para, pues, identificarlo. Y entre las cosas que hay que considerar, pues, son tus motivaciones, tus acciones, tu potencial y tu visión, ¿no? Entonces se me hizo que estaba chida como esta parte de elementos porque es, o sea, tu motivación, ¿qué es lo que me está moviendo cada día hacia, pues, a levantarme, ¿no? Y a andar, ¿no? Claro. Las acciones, o sea, si ya tengo una motivación, pues cómo voy a llegar a lo que realmente quiero, ¿no? Yo creo que ahí va como implícito eso, tu potencial, para qué soy bueno y cómo lo estoy utilizando, y tu visión de la vida. ¿Todo está bien como está o hay algo que yo pueda hacer para cambiarlo, ¿no? Incluso en el contexto inmediato creo que es como el espacio más importante para poder realizar como las acciones y pequeños cambios, porque creo que Claro. esos pequeños cambios inmediatos son los que valen más. Uy, Y ya, qué se acabó mi pasa, tiempo. no manches. Uy, gran formulario por si quieres Comentarios finales replantear. de tu sección, Juan. Sí, bueno, pues creo que es muy importante todo lo que han dicho. Puedo decir que todo se basa en atribuir cualidades sustanciales a algo en específico, ¿no? Para no caer en aficiones, en ismos. Creo que son buenos, ¿no? A final de cuentas, la religión, el nacionalismo, cosas de ese tipo, las costumbres, nos pueden aportar cierta guía. Pero pues va a estar dependiendo de nuestras capacidades el ver más allá de eso y poder siempre estar aprendiendo a absorber cosas nuevas y positivas, ¿no? Porque siempre que se cae en el ismo, en la afición, se tiende a discriminar de una forma muy cruel o muy negativa hacia otros segmentos, ¿no? Entonces, pues, entender también que todo es subjetividad, ¿no? Todo siempre va a estar desde un punto de vista parcial, ¿no? Hay que aprender de ello, hay que tratar de ser siempre objetivos para decidir bien. Y pues se me hace un gran formulario ahorita lo que dijiste, ¿no? Entender tus motivaciones, acciones, potencial, visión de la vida para poder conocerse a sí mismos, ¿no? Y para darle ese giro interesante. ¿Tú caes en algún ismo? ¿Con qué te identificas? ¿Cuál animal te representa? ¿Cómo estás? Dinos en nuestras redes sociales, en Facebook como Psicotreintañeros y en Instagram como Psicotreintañeros Podcast. Cuéntanos, síguenos, comparte. Vamos con la segunda sección de esta mañana. Vámonos con ficciones. Bien, para comenzar ficciones, quiero leerles un extracto de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde habla sobre, pues, ¿qué busca el hombre en México? Y dice así: va tras su catástrofe, quiere volver al sol, quiere volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso.
Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. ¿Qué opinan de esto, chicos? Me lleva a varias preguntas. ¿Cómo Pues cuáles? fíjate que, por ejemplo, a mí, ahorita hablando sobre lo que decían de cómo pierdes, qué pasaría si perdieras tu identidad, Sí. eso le pasó a los pueblos Originarios. Oye, sí, hispanoamericanos, ¿no? Sí, a los sí, pueblos americanos. Ujú. Ajá. Y muy No, fuerte, no lo Fue muy perdieron, drástico. o sea, se lo arrebataron, se los arrebataron de golpe. Sí, claro, Y eso no, es fue una decisión. y esa es una crisis existencial porque hay un proceso natural en el que tú aprendes, como habías dicho, vas aprendiendo cosas nuevas y tú las vas asimilando a un ritmo, un cierto ritmo, ¿no? Pero existen también estas situaciones en las que te corta todo de un tajo y eso precisamente es una crisis existencial. Sí. No sabes qué hacer con eso. No entiendes cómo funciona tu mundo anterior con un mundo nuevo. Y entonces esta mezcla crea precisamente una confusión existencial. Claro. Y entonces, pues yo lo veo en la actualidad, o sea, yo lo veo en las comunidades, a lo mejor no tanto, pero por ejemplo lo noto mucho en las colonias conurbadas a las ciudades. O sea, por ejemplo, yo cuando voy a Chimalhuacán, a Nezahualcóyotl, todo eso, veo comportamientos de las personas y no estoy tratando de discriminar, ¿no? O sea, estoy tratando de hacer una observación, ¿no? Ujú. De pretender ser una cosa con un origen, con otro tipo de origen, ¿no? Y entonces esta mezcla es lo que se nota en una confusión y en una poca disposición a aprender, a construirse y a desarrollarse. Simplemente tratan de asimilar estas dos influencias del consumismo, del originario, de la educación, de la ignorancia, todo eso se encuentra y es un esfuerzo por sobrevivir, ¿no? Por existir nada más. Yo siento que hay mezclas que son muy bonitas, ¿no? Y hay que Claro, saber identificar claro. esa armonía en la que puedan entrar, ¿no? Que realmente los haga ser mejores, que los haga crecer. A mí me lleva a esta pregunta de que si, ¿qué tan heridos estamos los mexicanos, sabes? Muy heridos. Por saber eso, que fuimos despojados de una cultura ancestral muy sabia, ¿no? Esa es la idea, la concepción que todos tenemos, que fuimos despojados de ello y que de alguna forma lo buscamos, ¿no? También, ¿no? Lo vemos y como que nos anhelamos en ello. Siempre tenemos esta pregunta los mexicanos de ¿qué hubiera sido si no hubieran llegado los pinches españoles, ¿no? Ajá. Ya tendremos carros voladores y cosas de ese tipo, ¿no? Ándale. No, pues Entonces, tampoco, ¿no? Pero- ¿Quién sabe? No tú sabemos. no, Ah. no sabemos, te pones a fantasear, ¿no? Movidos Ajá. con gasolina de tunas o algo así. Con opal. Con opal. Y también me hace pensar si esta herida que tenemos los mexicanos no es una herida que compartimos también todos los seres humanos, porque también de alguna forma nos sentimos todos despojados de algo, de algún estado, de ese jardín del Edén, ¿no? De ese estado primordial, ¿no? De unión con todos, ¿no? De alguna forma nos sentimos así todos los humanos, yo creo. Sí, me gusta como platicar de esto porque ahorita estuvimos enfocando la plática como a una cuestión más individual, ¿no? Y a lo que quiero llegar es Bueno, como la porque va de ahí. identidad. Ajá, Ujú. claro. Pero también es como recíproco en cuanto a tu identidad colectiva, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de identificarte con cierto grupo, y yo creo que a veces aquí, pues son complicadas las etiquetas, ¿no? Porque realmente no te identificas solo con un grupo, ¿no? O sea, yo puedo decir soy mexicana, pero también tengo este grupo de amigos, pero también tengo un grupo de amigas, pero también me identifico con los maestros, pero también, o sea, esta parte de la construcción colectiva de la identidad que te hace como explorar en muchas otras comunidades o en muchos grupos que pueden hacer comunidad para volver a seguir construyendo tu propia identidad particular, ¿no? Ujú. Felipe, ¿tú te sientes muy identificado con algún grupo? O sea, que puedas decir, esta es como una comunidad para mí. No. Y ahora que lo dices, creo que hasta el comportamiento es diferente o sea, tengo grupos muy presentes y te puedo decir, con este grupo hablo de filosofía, ¿no? Con este. Y con el otro no hablo de nada filosófico y solamente intento hacer chistes. Y con el otro intento hablar de negocios. Y con el otro, o sea, tengo muy presente en mi mente los grupos que tengo y la dinámica en esos grupos, pero
no, o sea, creo que por algo estoy en esos grupos que me identifico en todos y en diferentes momentos. Porque no podría estar hablando de existencialismo todo el pinche día, porque sí me mataría. Sí, no, deprime, ¿no? Porque también necesito de los otros y necesito de, Claro. pues eso, como desarrollar otras actitudes como en cuestión de negocios y en cuestión de relaciones públicas y demás. Creo que así de que mi esencia esté en un grupo, creo que se Sí, comparte ¿no? en todos. Y es que hay que explorar todas las cualidades que tienes como ser humano, ¿no? Porque este es un ejercicio intelectual, ¿no? Ujú. Pero pues no somos meramente intelecto, ¿no? Hay que explorar otras También cuestiones. tenemos músculo. También- exacto. y pues sí, ¿no? Pues sí, también tenemos instinto. Ajá. No. Y hay que checar también en ello. Sí, bueno, pues según el diccionario de la Real Academia Española, identidad significa lo mismo, o el origen, ¿no? Es una cualidad de idéntico, un conjunto de rasgos propios de un individuo o colectividad que los caracteriza frente a los demás, y también es considerado un hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Esto me llama la atención Se porque... supone. Ajá, sí, me pareció muy interesante esto porque está esta construcción de la otredad, ¿no? O sea, en la otredad te construyes a partir de, creo que lo he comentado otras veces, ¿no? De lo que crees que tú eres, lo que el otro cree que eres, ¿no? O lo que representas para el otro y lo que realmente eres, ¿no? Ujú. Entonces, así como que esta lectura o esta visión como desde diferentes perspectivas me gusta porque creo que da pie como a saber que no somos seres que estamos terminados, ¿no? O sea, somos seres que estamos todavía en construcción y que esa construcción va a ser permanente, ¿no? Y que en cualquier momento pues podemos cambiar. Y pues quizá considerando como lo que habíamos dicho anteriormente sobre nuestro potencial, nuestra visión, las motivaciones, yo creo que a lo largo de la vida pueden ir cambiando, como lo decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Sobre el sentido de la vida. O sea, puede ir cambiando y de esta manera tu identidad se va reconstruyendo, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto a esto, si por ejemplo vamos a hablar como de la construcción de una identidad colectiva, ¿cómo o qué les gustaría a ustedes que, si tuvieran la oportunidad de construir su propia comunidad, qué cosas integrarían en ella? Ah, su madre. ¿Qué Yo les pues yo diría? sí he pensado, bueno, a un buen de veces se me ha ocurrido eso, ¿no? Todos Ajá. mis hobbies y pasiones ahí. Sí, pues sería, pues es utópico, ¿no? Ujú. Es una idea. Sí. Pero vamos a darnos permiso. Sí, Sí. una vez, creo que una vez estaba platicando contigo, no sé si han visto esta película de Marvel animada que se llama Planeta Hulk. No. No. Bueno, el chiste, bueno, se la resumo así rápido, ¿no? Si está el Hulk despierta en una nave Que si espacial. te la resume, no es cierto. Lo dice a cada rato, ¿no? Y siempre es así de, güey, Ya, no va a pasar. no va a pasar. Hay que llevarlo a Tepito. Que te va a vender ya en el mercado negro. No, sí. ¿De qué va Resúmesela, Planeta resúmesela. Hulk? Despierta Hulk en una nave espacial y sale un videito donde le están pidiendo perdón porque lo tuvieron que mandar a la China porque era muy agresivo, no se controlaba. El chiste es que pues, era el feo del grupo, ya no lo querían, ¿no? Y entonces precisamente por eso lo mandan al espacio a un planeta que supuestamente no tiene vida inteligente, pues donde no le va a causar daño emocional a nadie, ¿no? Ujú. Pero sufre un accidente, la nave cae en otro planeta donde casualmente En México. están buscando, están esperando una profecía de esperar un ¿Mesías? líder salvador. Ajá. Ajá. Y entonces todo tiene congruencia, ¿no? Es un planeta violento, con seres muy fuertes. Entonces, ahí el Hulk empieza a hablar, o sea, es otro tipo de Hulk, ¿no? Encuentra su grupo. Encuentra pareja, Hulk como Hulk. Sí. A lo O mejor sea, estamos en el ajá. planeta equivocado. Ay. Ajá, exactamente, estamos en el planeta equivocado, ¿no? Entonces hay que buscarlo, a lo mejor hay que perderse un poco y entonces a lo mejor encuentras el planeta donde andas, ¿no? Claro. Yo así me sentí en algún momento de mi vida, ¿no? O sea, ahorita Sí. me siento muy identificado con 2, 3 grupos, un par de grupos, ¿no? Ajá. Y pues me siento bien, ¿no? Pero pues eso no hubiera pasado si no me hubiera perdido tantas veces en mi vida. Sí, Ay, sí, cabrón. Está muy bonito. Sí, está chido. Planeta Hulk, véanlo. Pues para este ejercicio que proponías, Lulú, yo siento que así mi comunidad tendría, le dedicaría mucho tiempo al aprendizaje.
Así, como que las actividades esenciales serían como de 4 a 5 horas de trabajar para cultivar, cosas así, ¿no? De algo muy utópico, así para ser autosustentables. Ujú. Y lo demás así aprender, debatir y ejercitarnos, no sé, siento que sería como que más Ay, me qué late, chido. ajá. No manches. Creo que mi base sería la creatividad. Hablando de la creatividad, se presentan como seres oníricos y pueriles, por utilizar palabras rimbombantes, pero a veces esta expresión de la creatividad se considera muy infantil por la raíz de la misma, Ajá. porque no existen filtros y no existen barreras, y entonces puedes expresarlo todo sin mayor complicación y sin también consecuencia. Entonces creo que mi círculo soñado sería donde sea creatividad 24/7 y donde, o sea, no existen ni insultos ni halagos, sino existen construcciones, Ajá. y en donde se construya 24/7 y la máxima sea la creatividad, en donde todos entendamos que eso, que tenemos que construir y tenemos que hacer cosas padres, porque la creatividad siempre habla Se me de... imaginé Sí. como, ¿no han visto este episodio de Futurama del planeta Da Vinci? No. Ándale, sí, güey, sí. No, yo no lo he visto. Mi planeta ¿Cómo va? soñado es el planeta Da Vinci, güey. Tienes toda la ¡Ah, razón. mames, invítenme! Es un Mira, Sí ajá. quiero estar allá. Así me lo figuré ahorita, como si todos llevaran una libretita en su bolsa y todo el tiempo estuvieran. Exacto, güey. O sea, como que construyendo todo el tiempo, dices. Sí, ¿no? sí, Así sí, como, construyendo wow, wow. todo el Y día. desde no diferentes ámbitos, ¿no? Exacto, sí. Sí, y no Qué podemos bonito. hacerlo, o sea, Está, realmente. está chido. Pues es que tenemos trabajos, Pues mira, responsabilidades y cosas No puede que no ser nos permiten creativo. que sea 24/7. Yo cuando he güey. sido creativo en mi trabajo lo he disfrutado muchísimo. Cuando nada Pero más sobre estoy- ciertos estándares. Pues- o sea, no te puedes salir. Bueno, sí. Y Sí. no ocurre todo el tiempo. No ocurre todo el tiempo. Y aparte Sí, hay tiene un mucho trabajo objetivo, que y es aparte el repetitivo. objetivo es el dinero, güey. O sea, también eso lo disuelve todo. ¿no? Sí, pues sí, está bueno, es un gran ejercicio. Esto me lleva a pensar otro concepto que es la autocolonización. Lo estaba pensando ahorita de cómo La podría ser, ocultación del color. cómo podría ser que pudiéramos tener como esta comunidad tan ideal, tan libre, ¿no? Tan feliz. Pero con respecto a lo que tú decías, o sea, cómo nosotros mismos nos autocolonizamos en el sentido de que adoptamos las cosas que realmente, o sea, no forman parte quizá de nuestro ser, pero las vamos adoptando y las vamos incluyendo, ¿no? Eso es lo ideal. Eso debiera ser lo ideal. Porque te digo, cuando es por la fuerza, daña. Sí. Y cuando te lo encuentras así libremente y dices, no, está bien chido, voy a hacer lo mismo. ¿no? Es por eso que los mercadólogos tratan de bombardear el sistema inconsciente, ¿no? El inconsciente del ser humano. Pero sí tiene todavía un porque poco de agresividad. Todavía es Todavía, imposición, exacto, ¿no? ajá. Sí, Igual sí por es eso agresivo. por eso no te hace sentir pleno, ¿no? Sí. Pero es de la forma más sutil que encuentra, ¿no? Sí. Con colores, con mensajitos Hashtag subliminales. BTL. Con emociones, ¿no? Ajá, Sí, Te dan sí. lo con emociones. canciones al revés. Así. Por eso Gloria deben Trevi. obedecer. Kiss. Estamos viendo. I see you kiss. Ajá. Sí, bueno, en este sentido, por ejemplo, pues estaríamos hablando como de un sincretismo, ¿no? Es decir, de que vamos tomando aspectos de diferentes cosmovisiones y cosmovivencias para poder llegar quizá a esta construcción que podríamos llamar, entre comillas, propia, ¿no? Sí. De la identidad. Que, bueno, ahorita ya compartieron como, pues, cuáles serían como los elementos que construirían ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, de estos sincretismos, y voy a retomar lo que mencionaron al principio, ¿no? De lo que hablábamos, de estos sincretismos, de tanto como de recordar las culturas de los pueblos originarios en América, como la llegada de los españoles y todo el proceso que fue después, ¿cuál sería el que ustedes, o el sincretismo que ustedes tienen más presente o que disfrutan más? Ay, el mariachi, la peda con mariachi. Está bien buena. La comida, amigos. La comida es increíble. La comida. Sí. También soy team comida, sí, cierto. Es muy Ajá. rico. ¿Saben también que es bien hermoso? Por ejemplo, esta mezcla de la música regional, Sí. que es la mezcla pues, de los ritmos europeos con africanos y algunos americanos. Ujú. Y está bien chido, ¿no? O sea, Sí. está así como la cumbia, wow. Sí. Las chilenas, wow. Sí. Wow, las El chilenas. son. El son, ¿no? La música jarocha tiene mucho de eso, está bien Sí. chido. De cubanos, sí, cierto. Ajá. Sí, la multicultura es
La Multiculturalidad. multiculturalidad de no tomen café con tequila tan temprano. En la está el- música y en el arte, güey, sí, en las expresiones en donde estos patrones árabes en los que se le fueron agregado tal vez cuestiones japonesas Ajá. y son impresionantes, ¿no? Los patrones que utilizan en las edificaciones y ese tipo de cosas. Sí, eso, está las chido, mezclas ¿no? de ese tipo Sí, de y es cosas. increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita dije, ¿no? La llegada de los españoles, pero en realidad, o sea, toda la historia que hay detrás en Europa para que Sufrió ellos algo muy llegaran parecido, acá, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Pinches Y árabes lo que decía, conquistando ¿no? O sea, España. realmente como que todos los pueblos han vivido esos cambios, incluso aquí mismo en América, ¿no? Cuando había grupos que conquistaban a otros, de igual manera, pues ahí había sincretismos, ¿no? Sí, ahora veremos qué pasa cuando lleguen los primeros extraterrestres, ¿no? Pero va a ser muy interesante, ¿no? ¿Qué? Sí, Bueno, llegarán a realmente hacer un cambio, o sea, conquistar de otra manera. ¿Hay otras formas de Sí, conquista? claro. vamos a hacer sus Pues es que sí, ¿no? O sea, va a haber segura, si todo es pacífico, claro, y no nos convierten en sus esclavas sexuales. Va a haber un intercambio cultural, Si no ¿no? es que ya lo somos, güey. Sí, güey, así de todas las opciones, así nos vayan a poner a construir edificios con piedras gigantes, ¿no? No, Es que, no nos güey, vayan a meter un cogidón. Me hice acordarme de un episodio de Futurama donde el profesor Hubert así llegan a invadir y dice, ay, no puede ser, la última vez que nos conquistaron, nos obligaron a todos los inteligentes a parearnos entre nosotros. Y se empieza a desvestir el Ah, huevo. Sí, no va. Sí, no va a haber un intercambio cultural a fuerza, ¿no? Y pues Sí. vamos a adoptar cosas con las cuales nos identifiquemos, pues. Qué chido. sí, bueno, ya para ir como cerrando esta sección, quiero compartirles que a partir de algunas cosas que leí respecto a la identidad comunitaria, pues me quedo con la idea de algo que se llama cosmovivencia, cuya filosofía es primero vivir y luego interpretar como esa experiencia, ¿no? O esa realidad. Y también encontré una cita que dice, todo hombre es una circunstancia. Así que, queridas circunstancias, estoy muy feliz de estar Sí. aquí con ustedes. Me hacen Y ser. de Gracias, compartir esto. Gracias, circunstancia. Circunstancia, Lulú, Gracias a ustedes circunstancia, también. Felipe, circunstancia. Juan. Gracias. Y bueno, vayamos a lo que sigue. Va. Dios mío, pues Juanito, gracias ¿me regalas por un poco de vernos, café? circunstancias que están del otro lado de la pantalla. ¿Cuál es su ideal de identificación, de comunidad? Compártanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Psicotreintañeros y en Instagram como psico-30 o Psicotreintañeros Podcast. Vamos con la última sección de esta bonita mañana. Aquí empieza la linterna. Les vengo a compartir primero este videojuego que se llama Assassin's Creed Revelations. Es del 2011. Fue producido por varias desarrolladoras, encabezadas principalmente por Ubisoft Montreal. El guión es escrito por David McDevitt. Y bueno, primero que nada me gustaría comentar que pues, o sea, los videojuegos actualmente pues, juegan un papel muy importante en la sociedad. Sí. Intervienen en la construcción de la identidad social a través del discurso sociocultural. Entonces, algo muy presente, es algo que está creciendo cada vez más y que puede representar una herramienta importante para todo este proceso de culturalización y a lo mejor de identidad, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿han jugado el juego Assassin's Creed Revelations? El Revelations, no, ¿No? el 2. Pero pues, supongo que va de lo mismo, güey. ¿No? Yo ¿Lo una has vez visto? lo jugué en el teléfono, creo que era un Sony Ericsson, donde Ah, bajas ok. juegos. Pero pues ahí nada más matas gente y Sí. así, ¿no? Sí, Yo no juego videojuegos, pero sí los veo, o sea, Sí, has he estado con ustedes, contigo más que nada, Sí, viéndote lo topas, jugar, pero me entretiene, pero como que no me Bueno, gusta ya tiene a mí muchos jugar. años que sí, pero sí pasó, ¿no? O sea, sí, en su momento. Bueno, ¿de qué se trata el juego? Está chido, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo? Sí, ¿Qué es una, rescatas es una especie de logia que trata de dirigir el destino de la humanidad, ¿no? Y este güey tiene que andar matando gente específica para que... Es una logia. Ajá. Ajá, para dirigirla adecuadamente a la humanidad, ¿no? De ese Ajá. órale, eso no existe, ¿verdad? Está bien chido el juego porque Pura para empezar fantasía. tienen un concepto de que en la genética, en nuestros genes, pues se encuentra una memoria
a la que puedes acceder a la memoria de tus ancestros, ¿no? A los recuerdos de tus ancestros. Sí, cierto. Y entonces puedes reconstruirlos, ¿no? Entonces este juego trata de ¿cómo se llama este encuentro de momentos en el tiempo? No sé, convergencia, Así como una especie de Pues era un convergencia partido, ¿no? Ajá. entre el presente y 2 o 3 épocas, ¿no? Ajá. Entonces, precisamente revisan recuerdos, ¿no? Y en este juego de Assassin's Creed Revelations, o sea, ya son muchos juegos, las series de muchos juegos, pero en esta encuentran los recuerdos de la vida del personaje principal que se llama Desmond con un asesino que se llama Altair y otro que se llama Ezio Auditore, ¿no? Como con diferencias de cientos de años, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, el punto es que precisamente en el sentido de la logia está esta logia de los asesinos y la de los templarios, que precisamente son identidades distintas y que unos supuestamente representan el bien o la libertad y todo Sí, tipo sí. de valores positivos, y otros representan el control, la manipulación, etcétera, ¿no? Entonces son estas ideologías como si fueran naciones, ¿ves? ¿No? O sea, o como si fueran gremios, o como si fueran, bueno, más bien son gremios, ¿no? Como si fueran secciones, ¿no? Como si fueran el grupo primero A con primero B, ¿no? O sea, no se pueden llevar bien. No sé. Y bueno, ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo, güey! ¡Wow! nosotros somos los mejores, ¿no? Así le echas tu basura al otro salón. Entonces, bueno, les voy a leer algunos fragmentos de los recuerdos que tienen estos personajes de Ezio y de Altair, ¿no? Y escuchen, ¿no? Pónganle atención para ver qué piensan al respecto. Dice, es el maestro de Altair, Al-Mualim, le dice: Altair, te he visto convertirte de muchacho a hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre, como si lo hubieran hecho a tu medida. Altair le responde: no lo conocí muy bien como padre, era en primer lugar un asesino, ¿no? Haciendo referencia que es parte de su familia, ¿no? De su crecimiento. Tú también naciste en el seno de la orden, ¿lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Años más tarde, después de ser traicionado y expulsado de su orden, Altair toma al fin el lugar de maestro, ¿no? Se recupera su lugar como maestro, o más bien lo obtiene, ¿no? Porque pues, fue expulsado. Y muy cerca de su muerte, en una conversación con su hijo, le dirige unas palabras, ¿no? Dice, se sienta, ¿no? Y dice: el fin de una era. Cuando era muy joven, fui tan estúpido de pensar que nuestro credo pondría fin a todos estos conflictos. Ojalá hubiera conseguido ser más humilde para pensar que ya había visto suficiente en mi vida. He cumplido mi parte. Por otro lado, no hay mayor gloria que luchar por descubrir la verdad. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué les hace pensar sobre identidad y sobre lo que están viviendo? Ay. Pues primero, las circunstancias en las que naces, ¿no? O sea, como que tú no vas a poder elegir ni Claro. controlar el contexto en el que tu ser va a existir, ¿no? Eso es como lo primero. Y lo que dice es como que, o sea, a pesar de eso, tú puedes elegir, porque pues a lo mejor habrás nacido en un tiempo y espacio, ¿no? Pero no es el esclavo, único. ¿no? Ajá, sí, claro, no es el único, ¿no? O sea, puedes explorar más allá y ya depende de ti. Y es Es que lo es todo, que elijas. ajá, y hacia es que es dónde todo un eliges. proceso, ¿no? Porque tienes que aprender a desarrollarte en ese ámbito en el que naces, ¿no? Es natural, tenemos que hacerlo. Pero llega un momento en que tu ser reclama ser otra cosa, ¿no? Se cansa, ¿no? Tiene un espíritu de aventura, de redescubrimiento. Y creo que todo es algo inherente al ser humano, que todos lo tenemos que vivir. Crecemos en un ámbito específico, nos cansamos de él, nos cuestionamos si hay algo más y le damos un giro, si es que tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Tu ser. Felipe, ¿qué piensas, por ejemplo, de cuando te dicen te pareces a tu abuela o te pareces a tu papá o te pareces a tu tío? Cuando te dicen esto, ¿qué piensas? ¿Te lo han dicho alguna vez? O sea, que te parece Sí, específicamente sí, a alguien. sí. ¿Desde qué edad te lo dijeron? Desde... Pues yo creo que desde siempre. Desde que nace. Ujú, Ajá. Desde siempre. Es un buen a su papá. Así, su papá también nació así. ¿Y no piensas que no piensan que su identidad a lo mejor a veces está
sujeta a precisamente esta construcción que de alguna manera están tratando de imponer en ti Claro. para poder, Sí. o sea, y qué tan consciente eres de eso, a ver, cuéntanos. Sí, Está bien no, fuerte, ¿no? creo que Sí. cuando era niño era más fuerte esta presión y ahorita que lo pienso, en ese momento creo que sí intentaba como cumplir eso mismo. Ya después me pregunta a quién chingados estoy intentando complacer. Nada más me voy a Sí. complacer a mí y ya salí del molde. Con ¿no? placer, sí. Sí. Pero cuando niño estaba más presente y sí, o sea, los gestos, aunque había gestos presentes y los que no los intentaba hacer presentes. O sea, Ajá, los replicabas, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Mi guía era como por estas figuras en las que me decían que me parecía y que al final del día eran figuras positivas, pero ya llegó la adolescencia y dije, fuck Sí, life. exacto. Y ya fue como, güey, Es o sea, Y tiempo de fíjate, y matar. esas no voy a son las que complacer a puedes- nadie más que a mí. Y ya. esas son las que puedes hacer conscientes, porque como dice Juan, hay algunas inconscientes que ni siquiera te das cuenta y estás Exacto. todo el tiempo replicando. A mí me pasó que una primita me estaba preguntando, ¿tú de qué trabajas? Y le digo, no, pues no quise ser muy técnico. Y le dije, no, pues hago coches. Como mi papá, como el papá de mi papá, como la familia. Sí, ¿Y tú? pero en ese momento fue, o sea, ya hasta que ya estaba laborando, dije, Guau. hago coches como todos, no puede ser. No mames. Sí, y no me di cuenta, no me di Wow. cuenta. Por ejemplo, en esa pregunta, ahorita recordé que hay algo que a mí nunca o sea, una sola vez me lo dijeron, pero para mí fue muy significativo. Mi papá murió antes de que yo naciera y entonces una vez mi mamá me contó que mi abuelita dijo que yo tenía su suerte porque el papá de ella también murió antes de que ella naciera. Y entonces me puse a hacer, o sea, bastó con que mi mamá me lo contara esa vez para empezarme a preguntar si yo tenía como una, no sé, como si hubiera algo místico, mágico, que me hiciera como quizá regresar como a esa parte de mi familia, ¿no? De mis ancestros. Porque, por ejemplo, empecé a ver como otras coincidencias, como que mi abuelita nació, su fecha de cumpleaños era un 12, ¿no? De febrero y yo nací un 11 de febrero. Entonces como que de repente empezaba a encontrar como ciertas similitudes así. Decía, no manches, o sea, ¿esto qué es? O sea, es como un círculo, una Sí, espiral. ajá. Necesito hacer algo también para cambiar o mejorar mi historia, ¿no? El Familiar eterno o qué retorno de cosa, Nietzsche. ¿no? Ajá. Ajá, y entonces, por ejemplo, a pesar de que pues yo no fui como determinada por esa circunstancia o esos elementos que me dijeran, ¿te pareces en esto o así? O sea, me bastó como, por ejemplo, una vez escuchar esa historia para que pues yo me Llenara de apropiara de ella. significado tu Ajá, vida, ¿no? claro. Wow. Y sin embargo, creo que hemos tenido vidas distintas, ¿sabes? Bueno, Wow. entonces, en el siguiente lapso de tiempo, ya está la historia de Ezio Auditore, ¿no? Y él tiene Desmond tiene estos recuerdos sobre Ezio, ¿no? Está caminando, va rumbo precisamente a la tumba donde está Altair, ¿no? Precisamente a recuperar también un recuerdo, ¿no? Y va caminando con su novia, que se llama Sofía, y le dice, antes mencionaste un credo, ¿cuál es, no? El de los asesinos, ¿no? Y Ezio responde, el credo, nada es verdad, todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina, pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. No somos seres sociales, ¿no? Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros propios actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? ¿Lamentan la decisión de haber vivido tanto tiempo sometidos a su familia? No recuerdo Nada más lo de haber, asesino. Ajá. no recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante 3 décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años, pero ha llegado el momento de vivir por mí y dejarlos de lado, dejar todo esto. He visto suficiente para una vida. Y así termina esa sección del recuerdo de Ezio, ¿no? Y entonces precisamente pues, nos hace pensar este momento en el que precisamente pues, pierdes una parte de tu identidad para construir algo nuevo, ¿no? Sí. Para construir la tuya. Sí. Yo he sentido que hay 2 umbrales en los cuales puedo operar.
Y el hecho de operar en ellos dos no significa que tenga control sobre los dos. Un umbral sobre el que opero es el destinado, el que es parte de toda la convergencia de factores del universo que me hacen estar aquí ahora. Pero hay otro umbral importante donde yo sí soy dueño tanto de mi experiencia como de ciertas decisiones básicas, ¿no? Que tomo día a día con el hecho hasta de levantarme y hacer algo específico. Entonces, creo que a uno hay que aceptarlo y al otro hay que transformarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que puedo rescatar de lo que dices. Está bien chido. Exactamente, y pues eso es lo que yo les comentaba sobre trascender, ¿no? ¿Tú qué piensas, Felipe? Pues el hecho de lamentar como las situaciones o las personas con las que coincidiste en cierto punto de tu vida es un tema que a mí me puede mucho. O sea, por poner un ejemplo concreto, la prepa en la que yo estudié es un lugar al que le tengo mucho coraje porque su sistema es de imposición total y de así cosas ridículas por las que te querían correr de la escuela, güey, así. ¿Por no llevar uniforme? Todo, o sea, porque el copete estaba 2 centímetros más largo, porque el cuello de la camisa estaba desacomodado, por cosas así, por detalles que hasta este momento me siguen pareciendo estúpidos, pero al final del día de todo este coraje y de toda esta tirria que le tengo a esa institución, que no voy a mencionar, Palabritas domingueras. creo que no hubiera terminado la prepa, güey, si no hubiera estado ahí. Si hubiera estado en un sistema autónomo como la universidad, donde, no, sí, güey, si quieres ven, si no, no vengas, ¿no? Y no hubiera terminado la prepa, porque la situación de mi vida fuera de esta cuestión institucional estaba así hecha un puto desmadre. Entonces, lo que no me dejó irme totalmente hacia ese lado fue esta imposición de esta institución. O sea, sí está muy culera y todo, pero yo creo que si no hubiera existido ese sistema en mi vida y si no hubiera pasado por ese sistema, no lo hubiera terminado, güey. Porque de hecho en ese mismo sistema me topé con personas que hasta me ayudaron a terminar la prepa, ¿no? Que me dijeron, güey, nos falta un año, no la vayas a cagar. Es que ¿no? precisamente tiene Ya su... no, güey, todo tiene su lado. voy a vivir del arte, voy a cantar en los camiones, güey. Sí, como pendejo, ¿no? Y no lo hubiera terminado si no hubiera coincidido pues, con ese sistema, güey. Sí, pues es que todo lo humano va a estar dotado de la insuficiencia. Y eso precisamente te produce la insatisfacción, porque pues no es ideal, ¿no? O sea, no existe lo perfecto ni lo ideal ni nada de eso, pero pues es una forma, ¿no? Sí. Como dices, o sea, ¿qué otra forma? ¿Cómo podrías negar la única vida que has conocido? Sí. ¿Cómo puedo negarle a un Qué sí, pedo, ajá. Está bien chido, ¿no? ¿Y esa prepa te encontró a ti o tú la encontraste? Fue la prepa en donde estudió mi hermano, entonces fueron como procesos. No, es que todo parte de que soy huevón. O sea, tiene que saberlo, güey, soy huevón, ¿no? Lo que Entonces, está. existen 150 universidades preparatorias alrededor de mí, pero en la prepa en la que estudié es la prepa en donde me dejaba enfrente el autobús, Camión. me dejaba enfrente, güey, y de regreso pasaba enfrente de la prepa. Entonces, me suponía en mi cabeza menos esfuerzo el hecho de subirme, dormirme 1 hora, porque estaba a 1 hora de distancia, dormirme 1 hora, Ajá. despertarme, güey, bajarme, caminar 3 pasos, llegar a la escuela, salir de la escuela, caminar 3 pasos y pasa otra vez el camión. Wow. Es porque soy huevón, pude haber buscado otro sistema, pero fue como, ay, ahí estuve mi hermano, ahí Ajá. fue de cotorro, y estaba lo suficientemente alejado de la familia a la cual en ese momento no estaba coincidiendo para nada, güey. Entonces está lejos, el camión me deja enfrente, puedo hacer desmadre, y pues no pude hacer tanto desmadre como quisiera, pero fue porque Sí, era ¿no? huevón, ¿no? También están estas cosas que convergen las dos, ¿no? O sea, ni tú la buscaste como tal, pero ni te encontró como Sí, tal, ¿no? sí, sí, sí. la Y sin convergencia embargo de la los factores. elegiste. Sí. Sin embargo la elegiste, pero Es que pues uno ya es estaba, joven y pendejo. ya estaba ahí en tu cabeza bien metidota. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ah, perdón. Ya vas a empezar, no mames. Resúmele algo. Me tengo que defender acá. ¿Cómo andamos de muchachos. tiempo, muchachos? Todavía... Todavía se Vale, puede. pues ya lo último para compartirles, pues es esta historia muy bonita que Juan dice que hay muchas versiones de lo mismo, que se llama la película El último samurái, es del 2003 de Estados Unidos, dirigida por Edward Zwick. Ah. Pues, ¿han visto El último samurái? ¿Has visto El último samurái? ¿Has visto El último samurái? ¿Has visto? Sí. Tú has visto todo, ¿verdad? No. Yo una vez vi un samurái, Hoy pero sí. no sé si fue el último. A ver, cuéntanos, ¿de qué va la historia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la esencia? Se trata de un soldado gringo que está luchando por colonizar a los samuráis japoneses,
y pues queda esclavizado por ellos, ¿no? Lo toman como prisionero y pues en un acto de bondad lo hacen parte de su comunidad, ¿no? Algo así como un acto de bondad, una especie de profecía. El líder de los samuráis quiere aprender de él, quiere aprender de su Ajá, enemigo, es más bien entonces eso. por eso como que lo adopta y él pues en un acto también como de adaptación a su nuevo medio empieza a redescubrir lo hermoso de la comunidad japonesa y termina luchando por ellos, ¿no? Termina luchando por los samuráis. Está muy bonita, está muy emotiva, me gusta un buen. El chiste es que al general Olgren, no me acuerdo cómo se llama, lo contratan Tom Cruise. para entrenar al ejército japonés, ¿no? Y pues eliminar a los opositores que todavía son los samuráis, ¿no? Los últimos samuráis. Ajá. Y entonces pues este choque de imposición de culturas, ¿no? Y precisamente pues él termina siendo capturado y él se enamora de la cultura, de todas esas cuestiones de las que carece su contexto en el que él nació. O sea, tiene unas ciertas carencias como emocionales, por ejemplo, que él no puede resolver en su cotidianidad y las encuentra ahí, encuentra pues una manera de liberarse, de paz, de tranquilidad, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso en tu vida, Lulu? Sí, pues yo siento que... Bueno, es que ahorita recordando la anécdota de Felipe, por ejemplo, considero que la adolescencia es como un espacio, o bueno, una etapa de tu vida en la que pues ya llevas como la construcción de la identidad familiar, ¿no? O sea, lo que has vivido hasta ese momento, pero por ejemplo yo recuerdo la prepa y fue cuando así como que para mí dije, ay, estas son muchas posibilidades, ¿no? Ujú. Y entonces era como no solamente a lo mejor con un solo grupo o con una sola comunidad, sino que pues vi tantas opciones que pues dije, pues me gustaría empezar a explorar por aquí y por allá, y eso pues obviamente causa un conflicto también de manera personal y de manera familiar, ¿no? Porque tu familia, como es la construcción que llevas hasta ese momento... ¿Cuál fue la guerra que hubo en tu familia? Bueno, en la familia con ese contexto que tú estabas empezando a amar. ¿Cuál fue la guerra? Ahora dices, ya córtate el cabello. ¿Qué te prohibieron? ¿Qué amistades te dijeron estos no los veas? Por ejemplo, lo básico es así como beber, ¿no? O no sé, es que fíjate que mi proceso estuvo interesante porque les he de contar que yo ya de los 12 años en adelante hasta ese momento, pues crecí con mi abuelo y con mi tío. Entonces, o sea, yo tenía una dinámica con ellos que era... Yo aprendí con ellos equidad de género sin que nadie lo sospechara, ¿no? Entonces, o sea, todos teníamos como ciertas libertades, o sea, éramos independientes, todos cocinábamos, Qué chido. todos limpiábamos la casa, ¿no? Pero también como ver que existían otros, o sea, incluso ver como a otras chicas que tenían una formación distinta a la mía. Yo a veces decía, ¿no? O sea, que pues yo no soy tan niña porque... como que no tengo a lo mejor ciertos estereotipos presentes en mi vida por mi experiencia, ¿no? O sea, por cómo crecí. Pero, o sea, sí recuerdo que pues yo tuve así como mi época de ser hipiosita. Y entonces en el hecho de la ropa, ¿no? Y ya cuando veía a mi familia, o sea, ni siquiera con los que vivía, ¿no? O sea, eran como las visitas familiares, así de, ¿pero por qué así, no? ¿Pero por qué O sea, te esto? valía una crítica. Ajá, y entonces era así de, ya fuiste a tomar, ¿no? O sea, no salgas con estas personas porque vas a terminar mal o cosas así, ¿no? Incluso también lo veía en las familias de algunas amigas, ¿no? Que pues incluso yo creo, pues sí, yo creo que sí me llegaron a considerar a mí una mala influencia. Y pues tenían como esta idea de que pues si eres de cierta forma o si realizas ciertas acciones, pues nunca vas a lograr tal cosa, ¿no? Ajá. Y a veces pues resultó ser como todo lo contrario, ¿no? Sí, wow. No mames, qué loco. Interesante. Con relación a la crítica por parte de la familia, precisamente en la adolescencia fue cuando entré en el mundo del teatro y en ese momento de mi vida, siempre he sido muy idealista, pero en ese momento estaba más latente como esto de vivir de lo que te gusta y de hacer las cosas que te hacen sentir bien. La dinámica familiar está enfocada a trabajar y ganar dinero, porque pues, las personas que me anteceden fueron personas que crecieron en un ambiente con carencias, ¿no? Yo nací en un ambiente en donde ya no había tantas carencias y la única solución para salir como de este hoyo en el que ellos piensan que nacieron, porque al final del día había mucho amor en esa familia, era trabajar y ganar mucho dinero. Entonces cuando yo entré en el mundo del teatro,
y estábamos haciendo funciones, de hecho estábamos yéndonos a muchos lados y estaban viviendo el sueño a una temprana edad, que iban por ti a tu casa, te llevaban al lugar en donde dabas la función, te pagaban, comías una chela y te regresabas sintiéndote el ser más afortunado del mundo. En algún momento, y me recuerdo mucho a una conversación que tuvimos cuando estábamos platicando de estas configuraciones familiares, y tú dijiste, ¡ay, les caga verme feliz! y lo pienso hasta ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que pasó Qué eso fuerte. mismo. Sí pasa. Bueno, a ver, lo voy a tratar de contar en un minuto. Una persona más pequeña que yo, una generación más adelante, me preguntó qué chiste tenía estar vivo, ¿no? Y le dije, pues es que hay que hacer lo que te gusta, ¿no? Y está chido y amar lo que estás haciendo y pues el ideal es vivir de esto que te gusta, ¿no? Porque me estaba preguntando si quería ser ingeniero para ganar mucho dinero o si quería estudiar historia para pues, vivir bien pero ser feliz. Y yo le dije, güey, pues haz lo que te gusta, ¿no? O sea, si te gusta esto, cultívalo y demás. Entonces, la generación antes que yo me escuchó y me dijo, es que eres un pendejo porque crees que del amor no se va a vivir, porque del amor se va a vivir, y eso no es así. Bueno, llegó el punto, la discusión y el ataque en el que en mi casa me prohibieron terminantemente volver a un escenario y volver a teatro y que me olvidara de esas cosas y que iba a estar encerrado para siempre. Pues en ese momento les pinté huevos y me salí, no llegué muchas semanas a mi casa y historia complicada, ¿no? Ajá. Pero esa crítica valió y nada más me la están pelando bien duro. Sigo haciendo lo que me gusta y estoy viviendo bien contento, güey. Les emputa verme feliz. Eso es lo que pasa. La conclusión es... Este programa es para ustedes, hijos de su chica. Porque hasta este momento sigue pasando, güey. Porque ven que pues estoy viviendo tranquilo y se enojan y es como, ¿cómo puede ser que no estés ganando dinero y estés desvelado trabajando? Güey, fíjate la verga. Y fíjate que ese es precisamente el Esto punto. es para ti, tú sabes quién eres. Es precisamente el punto de la crisis, ¿no? La crisis de edad es todo esto, no es la identidad, son las pasiones, es la muerte, la vida, bla, bla, bla. Porque precisamente ese es como que el momento en el que decides cambiar, ¿no? O sea, sobre la carencia, por ejemplo, dices, ay, si me dedico a esto no voy a ganar tanto dinero, ¿no? Pero pues, o sea, atrévete a vivir con las consecuencias de tus propios actos, ¿no? Ya sean gloriosas o trágicas. Y tienes esa oportunidad de transformarlas, ¿no? Sí, y aparte, pues aceptarlas, o sea, ¿cuál es el problema? Pues de que, pues, o sea, tu condición de vida sea diferente a la del otro, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, lo que te llena, lo que realmente te hace sentir bien está en otras cosas, ¿no? Sí, a mí me llegó a decir en un momento la psicóloga y desde ahí me cambió mucho el panorama. Me decía, bueno, antes estaban tus papás que te castraban, ¿no? Dice, ahora ya no están. ¿Por qué te sigues castrando tú solito? Oh. No mames. Se ¿Qué mamó. decir? Se mamó, sí. Está Sí, complicado ajá. entenderlo, ¿no? Si puedes ser feliz, ¿por qué no lo eres, chingada? Así de, no mames. Sí, y ya como para ir cerrando y concluyendo, pues, o sea, esto que comentas forma parte igual como seguimos en esta construcción, ¿no? Y en cómo a veces tanto está chido tener esa construcción de manera colectiva, ¿no? Con los otros, pero también necesitas como que a veces estar tú solo y reflexionar sobre todas esas cosas, ¿no? Sí. Y porque la identidad, pues no solamente, a pesar de que somos seres sociales, no solo se construye con el otro, ¿no? Sino que también tienes que explorar muchas cosas de ti mismo para que cuando sea el momento de compartir, tú ya tengas como claridad, ¿no? Y sepas realmente como qué quieres, Exacto. hacia dónde vas, quién eres, ¿no? O al menos tener como una visión más convincente para ti mismo de quién eres. Y pues ya, Pues los sí, invito con a eso hacer comunidad. cerramos, ¿no? Sí. Sí, con eso está Creo que ya perfecto. dijimos mucho. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión más donde abrimos nuestro corazón, les compartimos cosas desde dentro. Se la resumimos también, espero que les haya gustado. Vayan a nuestras redes sociales, Facebook Psicotreintañeros y en Instagram Psico-30 o Psicotreintañeros Podcast. Recuerden que ya se acerca cada vez más el Psico-Slam, en donde esperemos que estén todos y cada uno de ustedes para que nos compartan sus opiniones. Ahí vamos a hablar a ver de qué hablamos. De lo que ustedes quieran. Vamos a estar ahí, conéctense, vamos a echar coto y pues nada más. Muchas gracias por vernos. Nos vemos. Gracias, chicos. Saludos, amigos. Abrazos. Gracias, adiós.